Hola, bienvenidos una vez más a Alimentos en Evolución. Soy el Dr. Paco y es un placer tenerlos de vuelta aquí con nosotros. En nuestro último episodio hicimos una verdadera radiografía del pozole, que como ya lo platicamos es un platillo icónico de nuestra gastronomía mexicana, es bastante importante y descubrimos cómo más allá de ser un alimento bastante rico, delicioso, pues es un alimento muy tradicional, es parte de nuestras tradiciones de fin de semana. Y creo que después del episodio anterior nos dimos cuenta todos que el pozole es sorprendentemente completo, un alimento bastante completo y bastante nutritivo, mucho más de lo que nos esperábamos o nos imaginábamos. Obviamente, como lo mencioné en el episodio anterior, siempre y cuando se prepare con conciencia. Precisamente el día de hoy vamos a dar un paso más allá en nuestra evolución alimentaria. El día de hoy, específicamente nos vamos a involucrar con un término que es un tanto importante cuando hablamos de las ciencias de alimentos. Y retomando un poquito cuando hablábamos del pozole, precisamente hicimos mención a que había muchos ingredientes que eran muy comunes que se agregaran a este alimento tradicional y que podían tener beneficios muy importantes que iban más allá de nutrirnos. Y precisamente, como lo mencionaba, hoy hablaremos de un concepto que lleva esto al siguiente nivel. Y este concepto es los alimentos funcionales. ¿Han oído hablar de ellos? Muy probablemente sí han oído hablar de ellos, porque cada vez están más presentes en los supermercados, en nuestras conversaciones, anuncios o incluso en programas de televisión o de radio. Pero, ¿qué son realmente los alimentos funcionales? Y mejor aún, ¿por qué debería de importarnos estos alimentos funcionales? Eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Para entender específicamente de qué estamos hablando, primero hay que definir el término alimentos funcionales. En pocas palabras, un alimento funcional es aquel que además de que nos da esas propiedades nutricionales básicas, como proporcionarnos vitaminas, minerales, proteínas o carbohidratos, como lo mencionamos en el episodio anterior, van a tener un efecto beneficioso específico en la salud cuando los consumimos regularmente y en las cantidades adecuadas, evidentemente. Todo, como siempre lo hemos dicho y como se dice muy popularmente, todo con medida, pero en particular cuando hablamos de alimentos funcionales es muy importante el consumo constante. Ese beneficio que va más allá de la nutrición básicamente es lo que le va a proporcionar sus características a los alimentos funcionales. Puede estar relacionado con muchas cosas, como ayudar a mejorar algunas funciones de nuestro cuerpo, ayudar a reducir el riesgo de enfermedades o simplemente promover el bienestar en general. Pensemos en esto, cualquier alimento nos nutre, eso es una clave fundamental, todo lo que comemos de alguna manera nos da algún nutriente. En este sentido, básicamente nos pueden dar energía o elementos básicos como mencionamos, pero un alimento funcional nos va a dar algo extra, nos va a dar un plus. Ojo aquí, no son píldoras ni suplementos, sino básicamente son alimentos tal cual los consumimos, o también pueden ser algunos ingredientes que se agregan a los alimentos, que básicamente por su composición nos pueden brindar ese beneficio. Básicamente este concepto es importante destacar que surgió en Japón en la década de los 80, donde se empezó a preocupar el gobierno y el país de Japón como tal por la salud de una población que era cada vez más longeva. La población estaba envejeciendo y comenzaron a preocuparse un poco más por la salud de su población, de las personas, y buscaron la manera de que la comida misma ayudara a prevenir enfermedades y a mejorar la calidad de vida. Y de ahí el concepto se extendió a todo el mundo. Pero ya hablamos un poco del concepto, de qué son estos alimentos funcionales. Pero, ¿cuáles son los componentes clave que hacen que un alimento podamos decirle que es funcional? Y vamos a estar hablando de algunos ejemplos o de algunos elementos en particular que estoy casi seguro que muchos de ustedes ya los han escuchado. Unos de ellos son bastante comunes y los hemos escuchado yo creo que en nuestro día a día, que son los probióticos y los prebióticos. Estoy casi seguro que han visto en algunos yogures que tienen probióticos, que básicamente son microorganismos vivos que consumimos en cantidades adecuadas, nos pueden dar un beneficio a la salud, básicamente ayudando a la salud intestinal. Y los prebióticos, como tal, son un tipo de fibra que va a servir de alimento a esos microorganismos beneficiosos. Ojo aquí, hay que poner mucha atención. Los probióticos, como tal, son los microorganismos vivos y los prebióticos podríamos decir que es el alimento de esos microorganismos vivos.
y lo ideal es que consumamos ambos para tener una mejor salud intestinal. Eso por un lado. También tenemos otros componentes o otros elementos clave que pueden estar considerados como parte de estos elementos funcionales en los alimentos, que son los ácidos grasos, específicamente los omega 3. Estos son muy conocidos por sus beneficios cardiovasculares y cerebrales, y los vamos a encontrar en pescados grasos como el salmón o en algunas semillas como la chía y la linaza. Esto es un dato muy interesante. Seguramente muchos de ustedes consumen estas semillas y no sabían que estaban consumiendo ácidos grasos omega 3. Por otro lado, uno de los reyes, que dicho sea de paso, son una de las líneas de investigación en las cuales yo trabajo normalmente, que son los antioxidantes. Y estas son sustancias que protegen nuestras células del daño causado por radicales libres. Y los hay en muchas fuentes, sobre todo de origen vegetal, pero específicamente son muy presentes en frutas, verduras, y uno de los reyes en cuanto a bebidas es el té verde. El café también tiene bastantes antioxidantes, dicho sea de paso también. Por otro lado, hay otras moléculas que también son muy importantes y que tienen una funcionalidad muy importante en los alimentos, que son los fitoesteroles. Estos son compuestos vegetales que nos van a ayudar también a reducir la absorción del colesterol. Y fíjense bien, se encuentran precisamente en aceites vegetales y también en algunos frutos secos y semillas. Y por último, pero no menos importante, una de las más importantes componentes que se les atribuye una funcionalidad es a la fibra dietética. Ya hablamos un poquito de ella cuando lo mencionamos en el pozole, que básicamente cuando le agregamos todas esas verduras le estamos incorporando fibra dietética. Y esta no solo va a ayudar con la digestión, porque muchos pensamos que comer o consumir fibra es para tener una mejor digestión. Eso es cierto, pero no es el único efecto que pueden tener. También hay ciertos tipos de fibra que pueden tener un efecto específico, ojo aquí, para el control de la glucosa o el colesterol. Esto es sumamente importante porque con incluir alimentos ricos en fibra podríamos ayudar a nuestro cuerpo a reducir estos niveles. Creo que ese repaso general nos da un poquito de información muy interesante y muy clara sobre estos elementos que se les puede atribuir la funcionalidad. Para que esto sea un poquito más claro, vamos a mencionar 5 ejemplos específicos de alimentos funcionales que estoy casi seguro que ya tienen o que ya han incorporado en su dieta o que fácilmente los podrían incorporar. El primero de ellos, creo que es muy común encontrarlo incluso en supermercados, son los yogures, pero específicamente, y aquí hay que poner un puntito para decirles que deben ser yogures que en su etiqueta, esto es muy importante leer las etiquetas, digan que cuentan o que contienen cultivos vivos, o sea, microorganismos vivos. Porque si los tienen, pues van a ser yogures con probióticos y nos van a dar esa funcionalidad que nosotros necesitamos de ese alimento, ¿vale? Otro muy interesante y muy importante y que estoy seguro que todos consumen, muchos de ustedes seguramente más de una vez a la semana, es la avena. Y este alimento se considera un alimento funcional por su alto contenido en fibra, específicamente fibra soluble. Y también tiene otros componentes por ahí que son los betaglucanos, y estos nos van a ayudar, entre otras cosas, a reducir los niveles de colesterol y a mantener estables los niveles de azúcares. Esto es muy muy importante. Además de consumir este alimento, que suele ser un alimento bastante rico y también generar sensación de saciedad muy importante, pues nos estaría ayudando de esta manera también al organismo. Nuestro tercer ejemplo muy interesante y muy importante son específicamente alimentos de origen marino, en particular el salmón y otros pescados grasos como pueden ser la sardina y el atún. Estos son excelentísimas fuentes de ácidos grasos omega 3, que estos, como ya lo mencioné un poco anteriormente, son fundamentales para la salud cardiovascular y cerebral. Nuestro cuarto ejemplo de alimentos funcionales, creo que muchos de ustedes a lo mejor no se lo esperan, pero es el mundialmente conocido jitomate o tomate, como lo conozcan en sus regiones. Es este fruto color rojo característico. Este fruto en particular es un alimento bastante rico en una molécula que se llama licopeno. Y este licopeno es un potentísimo antioxidante. Ya mencionamos anteriormente el beneficio que tiene el consumo de estos antioxidantes. Por lo tanto, el jitomate es muy muy rico en antioxidantes, específicamente el licopeno. Y este se ha asociado en diversos estudios científicos con la protección contra ciertos tipos de cáncer. Y especialmente, aquí un asterisquito también para que todos nuestros amigos que nos escuchan pongan mucha atención,
se ha asociado mucho con la reducción de riesgo de cáncer de próstata. Esto es súper interesante. Y algo interesante también de decir de este alimento es que para que nosotros absorbamos de mejor manera esta molécula que se llama licopeno, es necesario que el jitomate sea cocinado. Así que pues si preparamos una buena salsa con una buena cantidad de jitomate, pues estamos consumiendo un alimento bastante rico en antioxidantes y bastante funcional. Por último, mi quinto ejemplo de alimentos funcionales que seguramente consumimos o podemos incorporar a nuestra dieta fácilmente son las semillas de chía y linaza. Estas pequeñas semillas son una fuente muy abundante de fibra y también de ácidos grasos omega 3. Y también, fíjense bien, de antioxidantes. Por lo tanto, consumir un agua de limón con chía, que es muy común que la encontremos, fíjense, estamos consumiendo no solo fibra, sino antioxidantes y también ácidos grasos, que son muy importantes, como el omega 3. Todo eso contenido en una sola semillita. Interesante, ¿no? Pero después de ver estos ejemplos y de abonar un poquito sobre ellos, la pregunta clave es ¿por qué tanto revuelo en esto de los alimentos funcionales? Incluso ¿por qué hacer un capítulo que hable sobre ellos? ¿Será que deberíamos incluirlos más en nuestra dieta o que fueran parte más de nuestra conversación, de nuestro día a día, los alimentos funcionales? Yo creo que sí, y hay varias razones muy importantes para que tomemos más en consideración este tipo de alimentos y que sepamos un poquito más de ellos y que lo difundamos, porque los podemos relacionar directamente con la prevención de enfermedades. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay muchísimas enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas o diferentes tipos de cáncer y que son cada vez más comunes y son de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo en general. Por lo tanto, los alimentos funcionales pueden ofrecernos una estrategia que nos va a ayudar sobre todo a prevenir, y esto es muy importante. La alimentación basada en este tipo de alimentos funcionales nos van a ayudar a prevenir estas enfermedades, ¿vale? Y estos pueden servir bastante si los incorporamos a nuestra dieta normal. No se trata de quitar alimentos o sustituirlos por otros, sino simplemente incorporar alimentos de origen un poco más natural, que sean mucho más ricos en este tipo de compuestos que mencionamos que pueden darnos esa funcionalidad, y eso abre la puerta a que mejoramos de alguna manera nuestra salud. El segundo es precisamente la optimización de la salud. No se trata de no enfermarse, como lo mencioné, sino de sentirse mejor cada día. Los alimentos funcionales nos pueden ayudar a tener más energía, mejorar la concentración, regular nuestro tránsito intestinal o incluso, ojo aquí también, a tener una piel más sana. Muy interesante esta parte, un tema que está muy de moda en los últimos años. Pensemos, por ejemplo, cuando nosotros consumimos una leche enriquecida con vitamina D, esta nos va a ayudar a fortalecer los huesos. Es básicamente la adición de una molécula que nos va a dar algo más que nutrición. Por otro lado, también hay muchos cereales que se consumen en el desayuno que también son añadidos con fibra, y entonces eso también involucraría un alimento que está adicionado con un compuesto funcional y que va a mejorar nuestra salud de alguna manera. El tercer punto por el cual creo que es muy importante y que es clave que incorporemos los alimentos funcionales en nuestra vida diaria es precisamente la personalización de la dieta. Los alimentos funcionales nos van a dar herramientas para irnos adaptando y modificando nuestros hábitos. Sobre todo es eso. Adaptar nuestra alimentación a las necesidades específicas que cada uno de nosotros tiene, pues nos va a servir para mejorar nuestra calidad de vida. Esto en general, ¿no? Por ejemplo, si alguno de nosotros tuviésemos una preocupación por enfermedades cardiovasculares, podríamos optar por alimentos que puedan tener en su composición o que hayan sido adicionados con omega 3 o algunos fitoesteroles, como los mencionamos anteriormente. Y por ejemplo, si hay personas que tienen problemas digestivos, pues los probióticos pueden ser de gran ayuda e incluso la solución en algunos casos. Esto nos puede empoderar para tomar decisiones más informadas sobre lo que comemos. Y esto nos enlaza directamente con el episodio anterior, cuando hablamos sobre el pozole. Si recordamos, el pozole con su maíz nixtamalizado lograba que se liberara más niacina y calcio, y con esa explosión de vegetales que nosotros incorporábamos en el plato, pues le agregábamos bastante fibra y vitamina C. Y ya teniendo ciertos componentes que básicamente lo volvían o lo podían considerar como un alimento potencialmente funcional. Miren, ¿quién lo iba a decir? Que un pozole podría llegar a tener esos elementos potencialmente funcionales. Ya sin considerar la fibra y los antioxidantes que tenían la lechuga o el orégano, ¿no? O incluso el chile que se podían adicionar. De cierto modo, nuestras comidas tradicionales, como era el caso del pozole, ya tienen elementos de lo que hoy llamamos funcionales.
aunque no tengan una etiqueta, que realmente no la necesitan, ¿no? Simplemente los alimentos ancestrales pues combinaban esa sabiduría de los antepasados con los recursos naturales que teníamos disponible y se creaban pues platillos completos y con bastantes beneficios potenciales. Pero como todo tema de salud, hay mitos y realidades alrededor de los alimentos funcionales. Ojo aquí, y también me gustaría poner entre comillas esta parte, no son algo mágico ni van a reemplazar como tal una dieta balanceada, ¿eh? La clave en todo esto es la moderación y la variedad de alimentos que incorporemos que tengan este potencial funcional. Un mito común, no solo en los alimentos funcionales sino en general, es que más es mejor. Y ojo, no por consumir una tonelada de yogur probiótico, obviamente, no se van a curar todos nuestros males. Es importante que consumamos las cantidades adecuadas que necesitamos. Otro mito muy difundido es que los alimentos funcionales son siempre caros o exóticos. De hecho, quizá por el hecho de tener la etiqueta de que son funcionales parecería que no podemos comprarlos o consumirlos, pero fíjense, ya lo mencionamos, un jitomate como tal pues es funcional, ¿no? Porque tiene muchos antioxidantes. Un puño de avena, un plato de avena que pueden prepararse todos ustedes en su día a día, pues también es un alimento funcional. Por lo tanto, pues no es que sean prohibitivos, sino que puede haber un poco de marketing, esa sí es la realidad. Pero nuestros alimentos naturales que podemos encontrar en cualquier supermercado o mercados de nuestras ciudades, pues pueden ser potencialmente funcionales. Bien, para ir cerrando un poco, me gustaría que podamos tocar un poquito la parte de cómo podríamos integrar más alimentos funcionales en nuestra dieta diaria sin complicarnos tanto la vida, ¿no? Lo primero sería que priorizáramos los alimentos de origen natural. Siempre lo natural normalmente va a tener componentes propios del alimento que pueden ser potencialmente funcionales. Incluir muchas frutas, verduras, cereales integrales sobre todo, unas legumbres y frutos secos, pues como tal, nos van a proporcionar esos elementos que se les asocia con la funcionalidad, como fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales, etc., ¿no? Otro punto muy importante es que leamos más las etiquetas de los alimentos que compramos y que consumimos. Si buscamos productos que hayan sido enriquecidos o fortificados con componentes específicos que ya mencionamos que pueden ser funcionales, eso es bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, si vemos en etiquetas que dice que tienen probióticos en alimentos lácteos o omega 3 en algunos otros alimentos donde se les puede adicionar, pues eso siempre va a ser mejor, ¿no? O va a ser más recomendable consumir ese tipo de alimentos que aquellos que no tengan ese tipo de adición. Eso es muy importante, leer las etiquetas. Otro punto importante es la variedad. Creo que esto es una clave muy importante que se mencione. No hay que centrarnos en un solo tipo de alimento con potencial funcional. Debemos de combinar diferentes fuentes porque así aumentamos el espectro del potencial beneficio que pueden tener los alimentos. Si solo consumimos yogures, por ejemplo, con probióticos, quitaríamos la posibilidad de incorporar otros alimentos que tengan a lo mejor fibra o antioxidantes. Lo ideal sería quizá tomar algunos días yogur con probióticos, otros incluir semillas de chía en el desayuno y siempre tener a la disposición frutas y verduras en la dieta. Eso es muy importante. Y por último, hay que aclarar también algo muy importante. Ojo, no son sustitutos de medicamentos, ¿vale? Si alguno de ustedes tiene una condición médica, los alimentos funcionales van a ser un complemento a un tratamiento. No lo van a reemplazar. No hay magia y no hay alimentos milagrosos. Mejoran la calidad de vida y sí pueden ayudar a contribuir un poco a mejorar la salud en general de una persona que tenga un padecimiento. Pero ojo, siempre es importante que se consulte a un profesional de la salud, ¿de acuerdo? En resumen, los alimentos funcionales nos van a ofrecer una oportunidad bastante importante para ser más proactivos con nuestra salud a través de lo que comemos. Son una herramienta más en nuestro camino hacia una vida saludable y plena, ¿de acuerdo? Así que pues ahí lo tenemos. Los alimentos funcionales no solo son una moda pasajera, esto creo que es importante que se diga, sino que básicamente, como lo dice nuestro podcast, son la evolución de lo que comemos. Y esto es muy importante que lo consideremos en nuestro día a día y que cada vez intentemos incorporar más y más este tipo de alimentos en nuestra dieta convencional. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este episodio les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que están comiendo y lo que consumimos en nuestra día a día. Y también que entendamos el poder que tenemos en las elecciones alimentarias que hacemos. Agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio de Alimentos en Evolución y recuerden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo compartir este podcast con sus amigos, con sus familiares para que llegue a mucho más gente toda esta información que estamos tratando de transmitir y que pues puedan tomar decisiones más informadas sobre lo que consumen.
Recuerden también por ahí darnos sus opiniones y comentarnos de qué otro tema les gustaría que hablemos en los próximos episodios. Siempre estaremos atentos a lo que nos comenten por ahí. Y pues bueno, los espero en nuestro próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos de lo que comemos. Yo soy el Dr. Paco y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.